Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Y ganar, Muy y buenas, ganar, Dani. y Antes ganar, de y volver empezar, a ganar, y muchísimas gracias ganar, a y ganar, y Chiquitown ganar. por ¿Me ese queréis que me Prime, tire media hora? 17 Ese es el mesazos. punto. Grandes. Nunca dejes de creer. Nunca dejes de creer. Es verdad que este año la liga está muy complicada, pero, oye, quién sabe, está ahí todavía. Es posible matemáticamente. Así que muchísimas gracias, Chiquitown, que justo ha aprovechado el inicio del vídeo para mandarnos su Prime. 17 mensajes ya con nosotros. Y también agradecer a J. Ion, que antes de empezar a grabar para YouTube ya se había suscrito cuando hemos empezado en directo en Twitch. Muchísimas gracias también. 19 mensajes ya con nosotros. Nos decía que sirva mi suscripción para dar moral y ganar la liga. Ojalá que sirva tu suscripción, también la de Chiquitown y la que, bueno, todos queráis aportar aquí al canal en Twitch. Muchísimas gracias de nuevo a J. John y a Chiquitown. Empezamos así un nuevo episodio del Informativo Colchonero, episodio número 37, con bastantes cosas que comentar, porque la semana pasada no hubo informativo, estuvo todo centrado bastante en esa eliminatoria, en esa vuelta de semis de Copa del Rey ante el Barça, así que bueno, este episodio va a servir para rescatar algunas noticias importantes de la semana pasada y también lo nuevo que ha salido esta semana. De hecho, ha habido una noticia, un artículo de relevo de Mateo Moreto en el que también, después de este final de temporada que estamos teniendo, ha hablado de varios nombres de la plantilla del Atlético de Madrid, como son Correa, Reinildo, el propio Antoine Griezmann, ha dado novedades sobre esos temas. También ha hablado sobre el Cuti Romero y bueno, además ha sumado su información a la de otros periodistas que comentan que hay buena sintonía para el fichaje del central del Tottenham. Pero también hay que hablar de la noticia del día de hoy, que creo que es la de Javi Puado. Hoy en Relevo Marcos Durán ha informado que el Atleti ya ha tenido contactos con su entorno. Vamos a hablar también del interés en Mastantuono, que se lleva informando desde la semana pasada, y otros muchos nombres que interesan. Ya sabéis que con esto de que ya quizás no tenga tantas opciones para ganar un título el Atleti, ya suenan muchos nombres para reforzar de cara al mercado de verano, pero no solo eso, también vamos a hablar de otras noticias como sobre todo esa manipulación de la UEFA en el vídeo que subió para justificar esa anulación del penalti de Julián Álvarez, que bueno, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha hecho ese peritaje. Vamos a hablar también en un tramito de este informativo de eso, así que pinta un informativo bastante completito y veremos a ver si no nos salgamos como hace ya algunas semanas, pero pinta así a un informativo muy interesante. Sí, es muy, muy completo con el tema nombres, pero sobre todo con esa noticia, gracias a la Unión de Peñas, bueno, se está poco a poco consiguiendo sacar la verdad sobre ese penalti. Bueno, yo creo que era una verdad bastante clara, pero os agradece que la afición luche por ello, por todo lo que no nos ha podido hacer desde el club. Y nada, en un episodio que yo creo que, lo dicho, va a ser muy interesante, completo, así que vamos a por este informativo 37 y con respecto a la liga, a ver si este fin de semana nos llevamos otra sorpresa, otra alegría y ahí, bueno, volvería la esquizofrenia como nunca. Pues nada, arrancamos. Arrancamos este episodio del informativo con una noticia que no hemos podido comentar aquí en el canal, salvo mencionarla en el análisis del otro día de ese Sevilla 1 Atlético de Madrid 2, que, por cierto, si no lo habéis visto aún, dejaremos una tarjetita, pero creíamos conveniente también dedicar este espacio a la noticia de Paul y de Samuelino, que ya hizo oficial el Atlético de Madrid, que sufren lesiones musculares de grado bajo. Claro, ya han pasado varios días desde que se comunicó, fue el sábado, el día anterior al partido ante el Sevilla. El siguiente partido es el lunes ante el Valladolid. Yo espero que, siendo de grado bajo estas lesiones, puedan estar, quizás sobre todo De Paul, que es un jugador más importante, pero ojalá también Samuelino, obviamente, para ese partido ante el Valladolid, aunque también hay que saber que ese partido ante el Valladolid habría que ganarlo aún sin De Paul y sin Samuelino, no deberían ser bajas importantes y quizás el club opta por dar más tranquilidad y ya esperar al siguiente partido. Sobre todo con De Paul me ha sorprendido mucha gente diciendo como que se estaba borrando De Paul y me parece algo totalmente absurdo, ridículo y no sé qué más palabras podemos utilizar. Mira que De Paul en otras temporadas ha podido dudar de él, pero este año creo que en absoluto está siendo uno de los mejores futbolistas de este equipo y no solamente en lo que ha aportado con balón, que eso ya lo sabemos siempre de Paul, también a nivel de esfuerzos. Creo que es un futbolista que lo ha dejado absolutamente todo y el tema que daba la sensación de que llevaba ya unos cuantos partidos arrastrando molestias y se ha podido ver en el rendimiento y en cómo terminaba esos partidos. Creo que de Paul este año no se puede pedir nada más. Creo que lo ha dado absolutamente todo. El problema está, como siempre, la planificación y que De Paul tenga que jugar absolutamente todo porque fueron incapaces de traer ese perfil parecido sumado a la lesión de Coque. El otro día lo hablábamos de nuevo en ese análisis del Atlético de Madrid contra el Sevilla. Bueno, en ese Sevilla Atlético de Madrid, mejor dicho,
la necesidad que tenía de un futbolista como Coque para esos minutos finales o desde inicio, porque no tiene ese perfil si no está Coque o si no está De Paul y luego la lesión de Lino. Así que esperemos que sea para poco y puedan estar de vuelta en las próximas semanas o en los próximos, bueno, para el próximo partido no sé si podrá. El Atleti, por cierto, está disfrutando hoy de su segundo día de día libre, después del partido ante el Sevilla. Ayer y hoy han descansado los futbolistas. Mañana volverán a los entrenamientos de cara ya a preparar el partido del lunes ante el Valladolid. Vamos con la noticia del día de hoy, sin duda, que está siendo muy comentada por bastantes aficionados del Atlético de Madrid, y esa relación que hay entre el Atleti y Javi Puado, futbolista del Español, que, ojo, termina contrato este verano, así que si el Atleti va por él, sería como agente libre. Es algo que ha adelantado en relevo Marcos Brani. Es una información que también han confirmado desde Mundo Deportivo y desde AS. El Atleti habría activado la opción de Javi Puado en su búsqueda de futbolistas que pueden quedar libres este verano. Ya ha preguntado por él, de hecho, y la Secretaría Técnica del club se ha reunido con el entorno del futbolista. En caso de llegar, ojo, esto es importante, sería para seguir sumando fondo de armario. En ningún caso, para todos aquellos que piensen que Javi Puado llega para ser titular, en principio sería para fondo de armario y para continuar rejuveneciendo la plantilla. De momento solo se han producido esos pequeños contactos entre el club y el entorno del jugador, pero claro, es un futbolista que queda libre. Este tipo de operaciones creo que se ven muy bien en el Club Atlético de Madrid. A mí Javi Puado es un futbolista que me gusta para el Español. En el Español es un futbolista de lo más destacado sin duda, pero claro, el nivel del Atlético de Madrid siempre lo decimos con este tipo de jugadores, es muy alto y veríamos a ver si llegando al Atleti se adaptaría, aunque fuera en ese rol de suplente. Ya digo, es un posible fichaje que está siendo bastante criticado por la manera en la que el Atleti tiene que hacer una buena inversión en este año, en este verano para la próxima temporada, y claro, ya empiezan a sonar futbolistas libres de equipos menos importantes como es el Español, con todos los respetos, y ha generado bastante debate. Claro, es el tema. A ver, obviamente todos los fichajes no van a ser Julián Álvarez ni nada por el estilo, pero creo que el Atlético de Madrid, lo que se iba diciendo, lo que se iba transmitiendo en estas últimas semanas, que cada vez quiere estar más cerca del Real Madrid y Barça y acercarse y que esa distancia que había sea cada vez menor, pero para ello también tiene que darse ese acercamiento en materia de fichajes. Y creo que Puado, partiendo de la base que me parece un buen futbolista, me genera muchísimas dudas de que tenga el nivel del Atlético de Madrid, que con el Español lo está haciendo muy bien, lleva temporadas a un nivel muy alto, incluso bajó con el Español a segunda, pero claro, es un perfil ya de 27 años, que tampoco es ese futbolista promesa, como sí que habría sido hace unos cuantos años, y que me genera dudas en ese aspecto y sobre todo en la posición en la que puede llegar Puado, porque en el centro del campo, luego hablaremos de Luis Milla, que también tengo una opinión bastante parecida, pero creo que es una posición en la que se va a incorporar un mediocentro de gran nivel y ahí sí que vas a tener que tener más fondo de armario. Pero en esta posición de segunda punta creo que se tienen que traer jugadores de mayor nivel. Veremos qué pasa con Correa, a ver qué pasa también con Antoine, pero claro, creo que el fondo de armario es importante. Ahora, creo que necesita el Atlético de Madrid traer mejores futbolistas si de verdad quiere acercarse definitivamente al Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Que obviamente no vas a poder fichar a los mismos futbolistas, pero no es normal los nombres que suenan para uno y los nombres que suenan para otro. Y más en este caso, que estamos hablando de agentes libres. Y lo dicho, que el Atleti obviamente va a tener que fichar fondo de armario, porque la temporada es muy larga, pero no sé si esta posición, o en este caso, Javi Puado, es el hombre correcto, que obviamente esto es todo muy subjetivo, queda opinión de cada uno, pero creo que el Atlético de Madrid necesita algo más, que luego igual viene y se sale. Mira, Juanfran vino de Osasuna, pero creo que también eran etapas muy distintas del Atlético de Madrid y que ahora necesita algo más si realmente quiere dar ese salto. Mira, precisamente vamos a hablar a continuación de Antoine Griezmann y de Ángel Correa, porque claro, esto de Puado viene bastante relacionado con lo que comentaba Mateo Moreto en un artículo en relevo repasando toda la actualidad de fichajes del Atlético de Madrid. Decía el periodista italiano que el Atleti está mirando para reforzar el ataque y ya ha contactado con los primeros perfiles para llevarse a dos futbolistas. Quizás uno de ellos es ese, es el de Javi Puado, aunque uno de esos dos futbolistas que puedan llegar para el ataque está estrictamente ligado al futuro de Antoine Griezmann. Dice Mateo Moreto que Griezmann está más fuera que dentro.
esto es algo contrario a lo que se decía después de la reunión en diversos medios en AS, por ejemplo, lo hablaban en Mundo Deportivo, que había salido bien para ambas partes, para Atleti y Griezmann, y que de momento pretendían continuar ligados. Pues Mateo Moreto dice que no, que está más fuera que dentro, independientemente de esas negociaciones que pueda tener con Los Ángeles FC de la MLS. El Atleti le habría ofrecido una renovación por un año más. Recordamos que termina contrato en 2026, terminaría contrato con esta renovación en 2027, pero le habría ofrecido esta renovación con el mismo sueldo que el actual. Así que Griezmann no ha estado de acuerdo, según la información de Mateo Moreto, pide un acuerdo diferente y es por ello que las partes no están demasiado cerca de encontrarse. Así que unas semanas se dice una cosa, otras semanas otra. Yo creo que va a haber que empezar a esperar a ver qué ocurre de aquí a final de temporada. Es lo que va a pasar hasta final de temporada, que como nadie sabe lo que va a ocurrir realmente, pues van a salir informaciones de muchísimo tipo y dependiendo de la fuente, pues dirán que se queda, otras dirán que se va, pero igual esa decisión que podría haberse dado a finales de marzo, a principios de abril, igual se retarda un poco más porque la realidad con Griezmann es muy complicada. El rendimiento que está dando en las últimas semanas o en este 2025 en general es muy pobre y totalmente lejano a lo que es Antoine. Ahora, cada vez que vemos a Griezmann, dices, ¿dónde está Griezmann? De verdad, porque es un futbolista que no aporta absolutamente nada al equipo y no tiene ninguna de las virtudes que tiene Antoine, que sí, es normal que pegue un bajón con la edad, pero lo hemos dicho en todos los análisis, que no hemos visto un bajón dentro del Atlético de Madrid tan grande como el de Griezmann, pasar del todo, de ser un futbolista diferencial, como lo estaba siendo en la primera vuelta, a ser la nada absoluta, que es el actual Griezmann. Y yo creo que, bueno, al final de temporada se volverán a sentar todas las partes. Lo que está claro que aquí nadie va a poner impedimentos y todo el mundo va a facilitar. Si Griezmann ve que es malo para el Atleti, no tengo ninguna duda de que va a dar ese paso al lado. Al igual que si el Atlético de Madrid cree que realmente puede aportar el próximo año con otro rol, Griezmann va a estar encantado de seguir. Por ello no creo que haya ningún problema, pero va a ser algo que hasta final de temporada da la sensación, igual que hay un giro en los acontecimientos, de que no sabremos la decisión final. Seguimos con ese artículo de Mateo Moreto en el que da a entender un poco la planificación que está llevando el Atleti de cara al mercado de verano, y también hablaba de Ángel Correa. Y es un caso bastante similar al de Antoine Griezmann. Y es que dice Mateo Moreto que a día de hoy es muy difícil que Ángel Correa renueve con el Atlético de Madrid. Otro futbolista que termina contrato en 2026 y otro futbolista que parece alejado de renovar. De hecho, informa Mateo que Correa está valorando propuestas para este verano. Se habló hace poco de México, se ha hablado siempre de Turquía, de Arabia Saudí, o estos últimos años sobre todo. Y aunque todavía no tiene un destino claro, Correa sigue mirando posibles opciones para este verano. Por ello, el Atleti está rastreando el mercado en busca de esos dos delanteros que comentaba antes, que decía Mateo Moreto, aunque no es seguro que lleguen esos dos atacantes. Sobre todo habría que ver si se van tanto Griezmann como Correa. Yo creo que sí deberían llegar dos, pero veríamos a ver si se va solo uno de ellos. Otro igual que con el tema de Correa va a ser un poco también hasta final de temporada. Aquí sí que da la sensación de que puede ser algo distinto porque el propio Correa, varias informaciones ya apuntan a eso, que valora esa salida y no es algo que haya estado tan lejos en los últimos mercados. Estuvo Ali Dihad, que estuvo muy cerca, él mismo lo confirmó, el propio Correa, y ha habido momentos en los que se ha replanteado esa posible salida y ahora más de cara a la próxima temporada con el Mundial y que puede ir con Argentina. Aquí sabe que los minutos los va a tener mucho más limitados, va a tener ese rol secundario, rol de suplente que es vital para el equipo, pero luego también hay que ver la posición de un futbolista. Otro jugador que el Atlético de Madrid no va a poner impedimentos si decide salir, ni va a pedir una cifra estratosférica, querrá sacar rédito económico, como es normal, porque es un futbolista por el que puede sacar algo de dinero y es algo que depende, diría casi exclusivamente de él, porque ofertas va a tener, ahí no va a tener problema Correa y ya va a ser el propio Ángel que decida si decide, si sigue en el Atleti o si decide poner final a una etapa que ha sido muy larga y muy buena. Otro futbolista de la actual plantilla del Atlético de Madrid, que según Mateo Moreto está más fuera que dentro, está más cerca del adiós que de quedarse, es Reinildo. Y es que ya hace bastantes días, Picu Díaz en AS publicaba un artículo en el que decía que tan solo le faltaba un partido a Reinildo para renovar automáticamente. Esta información parece que no está tan en lo cierto, porque parece que Picu Díaz no tomó en cuenta que los partidos
por los que puede ya renovar automáticamente Reinildo tienen que ser de más de 45 minutos. Es decir, Reinildo tendría que jugar 45 minutos por partido para que se cumpla esa renovación automática por contrato. Y es algo que también hacía alusión después en un artículo de Marca David Medina, que aquí sí que daba una información, creo, bastante concreta. Decía el periodista que la renovación automática de Reinildo es prácticamente imposible, porque para que se dé debe jugar más de 45 minutos, lo que decía en la mitad de los partidos, en el 50% de los partidos del Atlético de Madrid que juegue el club esta temporada, contando además el Mundial de Clubes. Ojo a esto, de momento lleva 17 de 45, aunque creo que este artículo es de antes del partido ante el Barça, que sí que llega a jugar Reinildo, no este fin de semana ante el Sevilla, así que podemos contar ya 18 partidos de 47, en ese entonces 17 de 45, eran un 37%. Si el Atleti juega un máximo de 18 partidos que le pueden quedar, contando los que quedan de Liga, más también lo del Mundial de Clubes, Reinildo debería jugar 15 partidos más de 45 minutos por cada uno de esos partidos. Por tanto, esa posible renovación, que no está descartada, pero tampoco está cerca, tendría que darse a través de una negociación y no tanto a través de una cláusula en su contrato. Y es por ello que también hablaba Mateo Moreto en ese artículo que comentaba de la planificación deportiva del Atlético de Madrid. Decía que el Atleti está sondeando el mercado en busca de 2 centrales y un lateral izquierdo. Ahora hablaremos de uno de los 2 centrales a los que hacía alusión Mateo Moreto, porque la renovación de Reinildo está absolutamente en el aire. Los contactos con su entorno comenzaron allá por 2024, pero se detuvieron. La cláusula de renovación, como decía David Medina, está bastante complicada que se active, por lo que las posibilidades de que siga en el Atleti dependen de llegar a un acuerdo, pero a día de hoy ese acuerdo entre club y Reinildo está bastante lejos y Reinildo estaría más cerca del adiós que de quedarse en el Atlético de Madrid. Aquí va a estar un poco en la planificación del Atleti, aparte de si deciden renovar a Reinildo y llegar a ese acuerdo, va a estar en quién va a ser el lateral suplente. Antes hablábamos de ese fondo de armario, pues creo que ya sea Reinildo o Javi Galán van a formar parte de ese fondo de armario, porque la idea del Atleti es fichar un lateral izquierdo titular y que sea indiscutible en esa zona, una zona en la que el Atlético de Madrid ha sufrido mucho este año y creo que ha tenido uno de los mayores problemas, tanto en el interior, por esa parte izquierda, como en el lateral. Hay que ver un poco quién es el que se puede quedar, si Javi Galán o Reinildo, porque Reinildo venía jugando muy poco y de repente ha vuelto a jugar bastante y siendo un jugador importante. No ha sido el mejor tramo de la temporada, solo hay que ver el último mes, pero las actuaciones de Reinildo han sido buenas. Javi Galán un poco al contrario, porque ahora no está jugando tanto. El otro día entró en el segundo tiempo y lo hizo bien, mejoró lo que había en el lateral izquierdo y sobre todo eso, dar salida a Nahuel Molina en la banda derecha, pero las negociaciones, según apunta Mateo, están totalmente estancadas y no hay nada nuevo con Reinildo, que seguramente también en estos últimos meses de contrato le estén llegando buenas ofertas de equipos de fuera de España. También se hablaba de que el Barça igual se interesaba en Reinildo, pero bueno, veremos también cuál es la situación del Barça en verano, pero seguro que las ofertas más fuertes llegan de fuera de España. El Atlético de Madrid, si quiere quedarse a Reinildo, le tendrá que presentar esa oferta de renovación, por lo que se comenta, que esa cláusula automática es muy difícil que se cumpla en lo que queda de temporada, en los últimos, que quedan 8 partidos, quedan 24 puntos por jugar, así que yo creo que va a ser un poco eso, si Reinildo está conforme, si el Atlético de Madrid le hace una nueva oferta, y luego también cuál es la posición del Atleti, si quedarse como lateral izquierdo suplente a Reinildo o a Javi Galán. Ojo a esto que viene ahora, porque la verdad es que el otro día hablábamos de Cuti Romero y esa información que lo relacionaba con el Atleti, de relevo. Decían que el sueño para la posición de central para la próxima temporada del Atleti es el Cuti Romero. Pero es que las informaciones que llegan sobre el posible fichaje son positivas. De momento son positivas y además llega de fuentes bastante fiables. Y es que durante la semana pasada en Sky Sports, Sacha Tavolieri comentaba que el fichaje del Cuti Romero por el Atlético de Madrid parece que va por buen camino, ya que él mismo está interesado en el proyecto del Atleti y ha hablado, de hecho, recientemente con Diego Pablo Simeone. Lo considera Simeone una prioridad para la defensa. Todavía no hay un acuerdo con el Tottenham, pero Romero ya habría confirmado su idea de fichar por el Atleti, ya habría dicho sí al proyecto del Atlético de Madrid, y entonces los términos personales con el futbolista ya no serían un obstáculo, ya se habrían producido también conversaciones entre los representantes del futbolista y el Atlético de Madrid, pero
esto sí, esto es lo complicado, de momento es considerado intransferible por Levy, por el presidente del Tottenham, que podría exigir hasta 80 millones de euros. Esto sería lo que complicaría el fichaje de Romero por el Atlético de Madrid, no tanto la parte del futbolista. Es una información que confirmaba Edu Burgos, decía que el Aldi ha acelerado estos últimos días por Romero, que es la prioridad máxima para Simeone de cara ya al Mundial de Clubes. De hecho, recordemos que va a haber un periodo de unos 10 días para fichar antes de que empiece el Mundial de Clubes. El acuerdo en términos personales, como decía antes Sacha Tavolieri, no es un problema, pero sí que va a ser negociar con el Tottenham. Lo bueno es que Romero también añade de Burgos que le gustaría la idea de vivir en Madrid. Y ojo también a lo que dice Mateo Moreto en este artículo que llevamos comentando ya en este inicio de vídeo, porque informa y la verdad es que, bueno, confirma que el Atleti trabaja de verdad en el fichaje de Romero, Simeone lo quiere y ya han comenzado esos primeros contactos. De hecho, está confirmando esta información de Sacha Tavolieri que ya he comentado hace un momento. Entre las partes ya han comenzado esos contactos, aunque aún no se ha iniciado una negociación real con el Tottenham, que es el mayor obstáculo que tiene el Atlético de Madrid, aunque el Atleti lleva trabajando bastante tiempo en silencio en este fichaje porque cree que es el perfil adecuado para incluirlo en la plantilla y reforzar esta defensa que previsiblemente no va a poder contar con algunos futbolistas como Witsel, Azpilicueta, que también parece que va a salir, así que Romero sería el elegido y parece que, como decía Sacha Tavolieri y confirma Mateo Moreto, las cosas irían por buen camino. Este es un fichaje totalmente contrario al caso, por ejemplo, de Puado. Es el fichaje que tienen que llegar a cuentagotas, es normal, porque son fichajes de un calibre y de un desembolso económico muy alto, pero que son los fichajes que al final son los que te van a dar ese salto de calidad para poder acercarte. Sí que es repetirlo mucho, pero es un poco lo que se está pidiendo ahora mismo y lo que está buscando el club, y lo está transmitiendo el club y lo está transmitiendo Simeone, que es acercarse al Real Madrid y al Barcelona. Y estos son los fichajes que efectivamente te acercan a ello. Pero claro, al ser fichajes de ese tipo, son fichajes muy complicados y habrá que ver primero el aspecto económico, lo fundamental, y más con el Tottenham, que Levy conocemos de sobra al presidente del Tottenham, que es muy duro en las negociaciones. También puede haber igual algún jugador que pueda interesar al Tottenham perteneciente a la plantilla del Atlético de Madrid, y luego está el lado personal, y parece ser, en esto coinciden todas las informaciones, que el Cuti Romero ya ha dado el sí al Atlético de Madrid, que ha hablado con Simeone y que estaría muy contento de incorporarse al proyecto, porque la realidad, por eso, después del día del Barça, a pesar de la eliminación de Copa del Rey y de un poco de cómo ha sido ese mes de marzo para el Atlético de Madrid, que era un mes de decir, ¿por qué nos merecemos esto? ¿Qué hemos hecho para merecernos esto? Nosotros mandábamos ese mensaje de optimismo de cara a las próximas temporadas, porque creemos que por fin hay un proyecto y que esto puede ir para adelante y darle a Simeone los jugadores necesarios para por fin acercarnos, y no acercarnos solo, conseguir esos títulos que mucha gente exige. Y creo que el Cuti Romero, aunque parezca que igual está algo cubierta o que está más cubierta que otras posiciones, el puesto de central, creo que no es del todo así, porque está Jiménez, que está haciendo una temporada muy buena, y luego los acompañantes siempre generan dudas. Lenglet, veremos si sigue la próxima temporada. Lenormand, salvo el primer mes, ha sido un rendimiento muy intermitente y en los últimos partidos también dejando muchísimas dudas. Por eso que, aparte de que necesitas una plantilla larga, creo que necesitas igual ese central titular, y que el Cuti Romero creo que sería un central perfecto para lo que necesita el Cholo. Por cerrar con el tema de centrales, aunque no vamos a cerrar todavía el tema de los fichajes, dos futbolistas de la Serie A que han sido relacionados ya hace incluso temporadas para el Atlético de Madrid. El primero, el que vemos a la izquierda, es Scalvini. Según Mundo Deportivo, recoge Mundo Deportivo, la información que llega desde Italia, es uno de los nombres con los que el Atleti ha sido relacionado en los últimos tiempos. Scalvini. Llegan informaciones desde Italia que señalan que su precio de salida serían 40 millones de euros. Otra inversión importante para la zaga. La Atalanta prefiere no desprenderse de él porque entiende que su evolución puede hacerle uno de los mejores centrales de Italia, si no lo es ya, porque a mí me parece un muy buen futbolista y todavía muy, muy joven, y además la Atalanta lo considera un jugador muy clave de cara al presente y al futuro. Y el futbolista que vemos a la derecha es Sam Beukema, que no es la primera vez tampoco que hablamos de él aquí en los informativos colchoneros, información de Estadio Deportivo de Alejandro Sáez. La verdad es que el Atlético de Madrid seguiría avanzando en el interés por Sam Beukema, ya que ha mandado esta temporada
a ojeadores a seguir al futbolista tanto en partidos de la Serie A como de la Champions League. En este caso, el partido del Bolonia ante el Borussia Dortmund. Nápoles e Inter son los dos clubes de Italia que mayor esfuerzo estarían dispuestos a hacer de cara al fichaje de Sam Beukema, una vez que Real Madrid, Chelsea y Liverpool aún no han avanzado tanto por él en las últimas fechas. Así que Atleti, Nápoles, Inter quizás son los tres equipos que según esta información estarían más adelantados en el posible fichaje de Sam Beukema, aunque de momento esto, los dos futbolistas, tanto Scalvini como Beukema, los vamos a dejar un poco en el aire y lo dejamos también casi más como rumor, porque creo que el elegido por el Atleti, como ya hemos comentado antes, es el Cuti Romero, y ya veríamos si se hace, y si no se hace, finalmente a por quién iría el Atlético de Madrid. Por cerrar también con el tema de Mateo Moretto y ese artículo de relevo, también hablaba del centro del campo rápidamente y decía que en el centro del campo, además de la renovación de Pablo Barrios, que por cierto, todavía no sabemos nada nuevo de esa posible renovación del canterano del Atlético de Madrid, además de Pablo Barrios, el club busca otra pieza que pueda acompañarle en ese centro del campo e insisten Mateo Moretto en el posible fichaje de Bentancur. Así que, bueno, otra vez que insisten en esta pieza en este centrocampista uruguayo. Veríamos a ver también qué ocurre con De Paul, que también termina contrato en 2026, pero el Atleti parece que busca centrocampistas y ahora hablaremos también de algún que otro. Sí, con lo de Barrios tampoco hay mucha prisa porque todas las partes quieren lo mismo, que es seguir en el Atlético de Madrid. Es uno de los objetivos del club, firmar esa renovación de Pablo Barrios, ya sea en este final de temporada o durante el verano, y está pendiente ese nombre de Bentancur, pero también hay otros nombres, como puede ser el caso de Enzo Fernández, que parece todo lo contrario al Cuti. Al menos las últimas informaciones se van alejando, pero también lo dijimos el otro día, que aunque parezca que puede ser un fichaje que se descarte, creo que lo de Enzo va a dar mucho que hablar en verano, al menos es nuestra sensación. Sí, porque rescatamos la información que llega desde nada más y nada menos Fabrizio Romano. Comenta el periodista que se espera que Enzo Fernández sea parte clave del proyecto a largo plazo del Chelsea. A pesar de los vínculos con otros clubes, entre ellos el Atlético de Madrid, el Chelsea ve a Enzo como un futbolista clave para la próxima temporada y para el futuro del club. Siempre lo ha considerado así y su salida en verano, dice, nunca es o nunca va a ser una posibilidad para el Chelsea. Él está centrado además en clasificarse a la Champions con el club inglés, así que según Fabrizio Romano estaría bastante lejos Enzo Fernández, no de llegar al Atleti, sino de salir del Chelsea directamente a ningún otro club. Pero, como dice Diego, esto es muy pronto y si al Atleti le entra entre ceja y ceja a este futbolista, quizás Simeone, siendo argentino Enzo y con tantos compañeros argentinos en el Atlético de Madrid, podría llegar a pasar algo como ya pasó en su día con Julián Álvarez, que también parecía muy complicado. Sí, podría ser uno de esos esfuerzos, aún así me parece, al igual que digo que creo que va a sonar, me parece un fichaje muy, muy complicado por el tema económico. Eso lo primero, que el Atleti obviamente va a hacer un buen desembolso, pero si fichas dos jugadores potentes, no te da para mucho más. Luego tendrás que traer jugadores de menor nivel, y Enzo creo que si sale del Chelsea va a ser por muchísimo dinero. Pero sí que hay otro futbolista que va dando cada vez más pistas y que nos da la sensación de que si apuestas por un fichaje a seguro, tienes que apostar por alguien, es por Alex Baena. Sí, porque aprovechamos que hablamos de Enzo Fernández y aquí incluimos un post, un reel en Instagram del canal de Pizarritas, que bueno, el otro día se preguntaban entre ellos quién podría ser mejor fichaje para el Atlético de Madrid, si Enzo Fernández o Alex Baena. Pues bien, Alex Baena, el propio Alex Baena, ha dado like a este reel. Cuando un futbolista da este tipo de likes a otros posts cuando se le relaciona con equipos, claro, llama mucho la atención. No deja de ser un mero me gusta y ya está. Pero es que es un fichaje tan claro que tiene que hacer el Atlético de Madrid, que tantos periodistas y tantos medios hablan de que podría estar avanzado, o que por lo menos es el objetivo primordial del Atlético de Madrid. El Villarreal también, pues podría estar abierto a una posible venta por 50, 60 millones de euros, que ya es la cláusula. Que claro, estos likes ya no dejan de ser, no son una coincidencia, sin más. Es que el propio Alex Baena podría llegar a estar interesado en llegar al Atlético. En Instagram no es como en Twitter, que no se pueden ver los me gusta, son públicos. No sé si lo habrá retirado, pero bueno, antes ha podido ver que daba ese me gusta, y creo que esto es algo que puede ser anecdótico. La sensación es clara que Alex Baena puede llegar al Atlético de Madrid, y parece que es el fichaje más claro, el objetivo principal, podríamos decir. Aparte de que, bajo nuestro punto de vista, si hay un jugador que encaja a la perfección es Alex Baena, en una zona totalmente coja, como hemos comentado antes cuando hemos hablado del lateral izquierdo, y sería ese fichaje perfecto.
Obviamente es un buen desembolso, pero creo que es algo más asumible que, por ejemplo, el perfil de Enzo, aunque yo creo que son dos jugadores totalmente distintos y que jugarían uno de banda como interior izquierdo y Enzo Fernández sería centrocampista puro. Claro, pero también es posible que el Atlético de Madrid eche todo el dinero en Alex Baena más otro futbolista como quizás el Cuti Romero, se me ocurre, y que ya otros futbolistas, otras posiciones las refuerce con futbolistas un poco más low cost, como es el caso de Luis Milla. Y es que hay que recordar que el pasado mercado de verano el Atleti estuvo interesado en Luis Milla, el propio futbolista lo confirmó en una entrevista, recuerdo haber hablado de ello en el informativo colchonero, y es que según COPE, según Tiempo de Juego, el Atleti ya intentó este fichaje el pasado mercado de verano y podría volver a intentarlo este verano. La verdad es que Luis Milla está rindiendo muy bien. En el Getafe es verdad que ha atravesado una lesión estos últimos tiempos. El Getafe está, vamos, como un tiro, está este 2025. Pero claro, es un poco lo que decíamos con Javi Puado. ¿Es Luis Milla a nivel Atlético de Madrid? Pues no lo sabemos, pero claro, hasta que no lleguen futbolistas de este tipo y se salgan, no se podría, no se debería dudar de este tipo de fichajes, pero es que el Atlético de Madrid está a un nivel que ya es muy complicado fichar a este tipo de futbolistas, aunque Luis Milla me sigue pareciendo un muy buen futbolista. Yo me parece en ciertas cosas parecido a lo de Puado, pero creo que en el centro del campo se va a traer ese centrocampista titular, veremos quién puede ser. Aparte de lo de Enzo, hay otros perfiles como el de Bentancur, que puede ser algo mucho más asumible y que no vas a necesitar ni uno ni dos jugadores, creo que vas a necesitar varios futbolistas en esa posición, porque va a haber varias salidas en el centro del campo y el Atleti necesita reforzar esa parte y luego estás un poco a lo que llevas sufriendo toda la temporada, que es una posición que se tuvo que reforzar en verano, no lo quisieron hacer, se tuvo que reforzar en invierno y no lo quisieron hacer, que ya el Atleti parte de que además de posibles salidas ya necesita otro futbolista más desde hace tiempo en esa posición. Y ahí necesitas ese fondo de armario, que en el centro del campo creo que es distinto a la media punta, donde necesitas jugadores de más nivel, porque vas a tener uno o dos futbolistas, no más. En el centro del campo lo suyo es tener varios futbolistas que permitan a Simeone tener más alternativas. E igual en esa zona necesitas jugadores que, oye, que acepten ese rol muy secundario, que tengan minutos y que acaben siendo importantes. Porque Luis Milla, al igual que Puado, que de Puado no digo lo contrario, son los dos buenos futbolistas. Luis Milla es un perfil más experimentado y que, oye, esto lo podría ver con mejores ojos, que obviamente si pudiesen llegar mejores futbolistas o jugadores más contrastados que hayan estado en la élite, pues mejor. Pero veo distinta la posición que vendría a ocupar Luis Milla con el rol que tendría que desempeñar Puado, que al final, o en resumen de la temporada, creo que tendría que dar mucho más que lo que puede aportar Luis Milla. Y este debate que estamos teniendo y que también nos invitamos a vosotros en comentarios a poner vuestra opinión sobre lo de Puado, lo de Luis Milla, se puede trasladar perfectamente al posible fichaje de Jesús Areso. Y es que en AS, tanto Alfonso Herrán como Uxue de Zúñiga comentan que Atlético de Madrid y Atlético Club de Bilbao estarían pugnando por el fichaje de Jesús Areso, que aún no ha llegado a ningún acuerdo para renovar con Osasuna, también termina contrato en 2026. La idea inicial era de los dos clubes era esperar a 2026 para ficharlo ya gratis, pero ahora se plantean incluso abonar la cláusula de rescisión de 12 millones de euros. El Atlético habría tomado la delantera sobre el Atlético de Madrid, ya que para el Atleti ahora mismo no es un fichaje prioritario, aunque su perfil sí que gusta a Simeone. Es lo mismo que hemos dicho con Milla, es lo mismo que hemos dicho con Javi Puado, lo de Jesús Areso, que ya de hecho hemos hablado de él más veces, porque hace ya bastantes semanas en Carrusel decían que el Atleti había mandado ojeadores para ver algún partido suyo, pero claro, el tema es el lateral derecho, que quizás Areso, por muchas dudas que pueda llegar a dejar, siendo un buen lateral para Osasuna, que lo está haciendo muy bien, quizás ya lo hace mejor que Nahuel Molina, que esta temporada de Molina está siendo esperpéntica. Eso tiene sentido. A ver, el tema de Areso, otro perfil muy parecido a Puado y Luya, por tema de nivel. Habría que ver qué es lo que quiere el Atleti. Si decide que el lateral derecho titular sea Llorente, ahí podrías tener un perfil más secundario. El tema, si decides finalmente pasar a Llorente al centro del campo y el lateral en teoría titular es Molina, creo que Areso se queda cortísimo, porque lo que tendrías que fichar es un lateral en condiciones y un lateral que venga a ser titular indiscutible. Areso lo ha hecho bien con Osasuna, pero también tengo esas dudas. Como lateral suplente, si tienes un lateral en condiciones, bien, podría ser una buena opción. Por eso digo que el tema de los roles y del fondo de armario depende mucho de la posición en sí.
De todas formas, con Areso, hay que decir que lo que ya hemos comentado, que el Athletic Club tendría la tomada a la delantera, sí que es posible que no sea un futbolista que llegue en verano al Atlético de Madrid. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, dar al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, que ya somos 8.400 suscriptores en YouTube, os damos las gracias a todos, os animamos de nuevo a suscribiros porque, oye, nuestra meta de llegar a los 9.000, a los 10.000 suscriptores sigue ahí, así que, oye, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, os animamos a darle, que es un botón y es totalmente gratis. Por cerrar también con el tema de fichajes, antes de ir ya con esa polémica de la UEFA y ese peritaje que ha mandado Unión Internacional de Peñas, hay que hablar de Franco Mastantuono, que es un futbolista que la semana pasada se le relacionó mucho con el Atlético de Madrid, que es verdad que estos últimos días no ha sido tan así, no se ha hablado mucho más del tema de Mastantuono, pero es verdad que, oye, la información llega desde Argentina y se ha hablado muchísimo de este futbolista. Primero, en doble amarilla, Fernando Sis comentaba que el Atleti estaría decidido a fichar a Franco Mastantuono, media punta de River Plate, de, si no me equivoco, 17, 18 años creo que tiene. Dos emisarios incluso del Atlético de Madrid estuvieron el pasado sábado, el anterior, en el Monumental, para ver a Mastantuono en directo. Simeone confiaría en que es un jugador que necesita ante las posibles salidas de Griezmann y Correa. Sería este perfil el que estaría buscando según la información en Mastantuono, pero la cláusula de rescisión es de 50 millones según la información. El Atleti ofrecería 30, aunque de Burgos decía que la cláusula no es de 50, es de 45 millones y que es un poco diferida, porque podría pagar una parte del Atlético de Madrid en un momento y dejar el resto de la cláusula pues pagándola conforme vayan avanzando las temporadas. Desde River Plate, según comenta de Burgos, dicen que aún no ha habido contactos oficiales con el Atlético de Madrid, han recibido sondeos por parte de muchos clubes por Mastantuono, pero no hay nada concreto. Si sale de River Plate sería ya después del Mundial de Clubes. Lo dicho, con el tema de la cláusula diferida, River Plate quiere el pago total, pero aceptaría cobrar un porcentaje fijo y el resto en variables. Equipos de la Premier también están muy atentos a Mastantuono y aquí llega también la información de un periodista que cubre todos los días a River Plate, que es Sebastián Srur, que él no ve que prospere el posible fichaje de Mastantuono por el Atlético de Madrid. Dice que más allá que hubo gente del equipo madrileño en el Monumental el anterior sábado, él ve casi imposible que se haga, sobre todo por el valor de esa cláusula de 45 millones de euros. Sería un fichaje importante, una joya, una joven promesa que ha sido relacionada también últimamente con el Real Madrid y sería más este tipo de perfil para esa media punta si se van los Correa, si se van Griezmann, Mastantuono, pero claro, también sería una apuesta bastante importante de un club que estaría fichando a una joven promesa que aún no ha pisado Europa. Y ya dejamos el tema de fichajes porque queda bastante hasta el verano, pero bueno, creemos que hay que comentar y llevar un poco la actualidad de este tema. Y vamos yo creo que la noticia más importante de este informativo, porque creo que se ha conseguido avanzar muchísimo en los últimos días y no hablamos de otra cosa que del penalti de Julián Álvarez, que por si ya lo teníamos claro de antes, ahora se puede confirmar que el vídeo por parte de la UEFA era editado. Sí, primero vamos a escuchar a José Luis Rivas, que es una de las personas que ha peritado el vídeo de la UEFA, que hablaba para COPE, si no me equivoco. Creo que era Carrusel, el medio al que hablaba José Luis Rivas. Vamos a escucharlo y también pongo en pantalla el comunicado de la Unión Internacional de Peñas con todo lo que, comunica este peritaje que ha hecho de ese vídeo. Vamos a escucharlo. El vídeo que sale en la televisión con el vídeo aportado por Unión de Peñas, y en uno se ve que la entropía es uniforme y en el otro nos sale que está todo el tiempo subiendo y bajando, ¿vale? Y por tanto que no viene original de la cámara, ¿vale? Después comprobamos que tenemos fotogramas idénticos, ¿vale? Sí. En este caso había 6 fotogramas iguales. Y después analizamos el sonido y no había. ¿6 fotogramas iguales qué significa? Pues en un segundo hay 24 o 25 fotogramas, depende, en este caso eran 25. Pues de esos 25, 6 eran idénticos. Entonces, ¿no es una cosa que pase habitualmente o sí? No, por eso hemos puesto. Vale, perfecto. Es que, a ver, no es habitual que en todos los puntos haya algo raro. Fullana. Los metadatos, sí, a ver, los metadatos es normal, porque todos los que nos dedicamos a ciberseguridad desde hace años es la manera de obtener información de las empresas, ¿vale? Desde qué impresora, qué sistema de red, persona que ha hecho algo, etc, etc. Entonces, hay sistemas
muy buenos para borrar los metadatos. Entonces, eso no es un indicador por se a veces, ¿vale? En este caso, y por eso hemos seguido con los diferentes análisis. Sobre todo también porque no sabíamos el modelo de cámara con que se había hecho, porque en otras pericias que hicimos sobre este caso, sabemos que, por ejemplo, es una GoPro, tenemos el mismo modelo, analizamos, vemos cuál es el resultado de la GoPro, entonces sabemos si ha habido o no modificación o, digamos, edición. Pero en este caso, al no tener esa información, pues continuamos con todos los puntos, ¿vale? Y en todos ellos nos sale de que no es el original. No hay ninguno de los puntos Es muy analizados serio que nos esto, diga que que es el sí, original. muy serio. Esto la verdad es que es muy, muy grave. Esto ya no son 4 aficionados del Atleti en Twitter que se estén quejando del vídeo de la UEFA, que ya de por sí pues se veía raro, ya cuando lo publicó la propia UEFA. Esto es una unión internacional de peñas que ha contratado los servicios de varios peritos, de una empresa de peritaje, y que esa empresa de peritaje ha confirmado que el vídeo que subió la UEFA justificando el que se anulara el penalti de Julián Álvarez está editado, está absolutamente manipulado. Bueno, incluso... aquí vemos el comunicado de la Unión Internacional de Peñas. El presidente de la Unión Internacional de Peñas, Eduardo Fernández, hablaba también en Mundo Deportivo y decía que ellos no creen que se repita el tema de la tanda de penaltis, lo ven muy difícil, es obvio, porque esto además se resolverá quizás incluso ya cuando haya terminado la Champions League, pero sí que van a llegar hasta el final. La Unión Internacional de Peñas va a llegar hasta el final. Desde aquí agradecer a la Unión Internacional de Peñas y a todas las peñas que están participando en esto, porque están haciendo lo que debería haber hecho el club y no ha hecho ya desde un principio, pero es que esto no queda aquí. Porque en Mundo Deportivo, Walter Zimmerman ha informado que, Señales de Humo, la asociación Señales de Humo, ha pedido un segundo informe de este vídeo de la UEFA, que va a ser publicado en los próximos días, y que este segundo informe confirma esa manipulación de la UEFA. Ya no es un perito o una empresa de peritos, son dos informes que confirman los hechos y que hay edición por parte de la UEFA. Esto deja en muy mal lugar a la UEFA. Creo que la UEFA debería salir a dar explicaciones. No sé si lo va a hacer, no lo creo. Yo creo que van a intentar que se olvide, pero yo creo que la Unión Internacional de Peñas y el resto de peñas van a hacer lo posible para que esto no quede en el olvido. Así es, agradecer a la Unión de Peñas por lo que está haciendo, que están actuando en nombre de la afición del Atlético de Madrid y ojalá se pueda llevar hasta el final. Y la sensación es de que no va a ocurrir nada, si eso no creo que dudemos ninguno. Obviamente la repetición es imposible. En unas horas, en una hora directamente se van a jugar ya los cuartos de final de la misma competición, pero al menos demostrar lo corrupta que está la UEFA y todo lo que hay detrás, que esto es un caso de muchos. En este caso ha afectado al Atlético de Madrid. Es cierto que otra vez, porque no es la primera, esperemos que sí sea la última, pero demostrar un poco lo sucio y todo lo que hay detrás en el mundo del fútbol y en este caso de la UEFA, porque editar un vídeo para no reconocer un error, aunque ese error da la sensación de que fue premeditado, perdón por la equivocación, pues creo que es algo importante de que se denuncie, de que se lleve adelante, de que se muestre y de que todo el mundo tenga claro lo que se hizo ese día, aunque fuera de España se está dando voz a esta denuncia. Mismamente el equipo publicaba la información de cómo ha sido el resultado de este peritaje, aparte de cuando se produjo este incidente, muchos medios europeos, internacionales, de todo el mundo, hablaban de el escándalo que había sido que se anulase el penalti de Julián Álvarez. Y aquí la UEFA, en vez de reconocer el error, pues ha intentado manipular todo de una manera totalmente ridícula. Pero claro, cuando mientes, al final siempre acaban pillando a la gente así, siempre se consigue la verdad y a ver en qué acaba todo. Seguramente como mucho, y siendo muy generosos, nos llevaremos una disculpa por parte de la UEFA. Y otra más de la UEFA, porque si recordáis lo que ocurrió después del derbi de Champions, los gestos de Rüdiger, de Mbappé, de Vinicius, etcétera, etcétera, pues bien, esperábamos una sanción bastante grave. Bueno, esperábamos. Yo la verdad es que no esperaba casi nada de la UEFA y se ha confirmado, porque la sanción de la UEFA a los gestos de algunos de los jugadores del Madrid son multas de 40.000 euros para Rüdiger y 30.000 euros para Mbappé, y para cada uno de ellos un partido de suspensión si reinciden en un año, es decir, que no van a ser sancionados por lo pronto, en el corto plazo, y además la multa de 20.000 euros para Ceballos. Son multas que ellos como futbolistas pueden pagar perfectamente, y si acaso, porque igual las paga el propio Real Madrid, y se queda ahí la cosa, sobre todo el gesto de Rüdiger. El resto, bueno,
es una excitación, entiendo que puedo llegar a entender que están sobreexcitados, pero de Rüdiger ya me parece amenazante, incluso a la afición del Atlético de Madrid, y que se haya quedado en nada y que pueda jugar hoy mismo, esta noche, el partido ante el Arsenal de Champions, me parece algo increíble, aunque lo he dicho, yo no esperaba nada de la UEFA. Ese es el tema, lo mismo que la información anterior, que ya no esperamos nada de la UEFA. Y cuando salió esta información, lo hablábamos, que el resto de gestos son feos, pero bueno, que se pueden ver más a menudo, pero lo de Rüdiger es absolutamente una vergüenza. Y aquí vemos cómo actúa la UEFA y la diferencia que hay entre un club y otro. Si eres de un equipo, te llevas la sanción que te llevas. Si eres de otro, es totalmente distinto. Y aunque sean competiciones distintas, mismamente, Correa lleva 5 partidos sancionados por algo mucho menos ofensivo que lo de Rüdiger. Aquí es una provocación, una amenaza a la afición de un equipo. Y la UEFA pues lo soluciona con esa sanción económica, que ya me contarás tú lo que le va a importar a Rüdiger pagar ese dinero. Pues poquito, comparado con la sanción que le debería haber caído de varios partidos, o al menos un partido que mínimo, pero bueno, se queda todo en algo económico y no en deportivo. Y no es la única institución, la UEFA, que favorece a clubes aquí en España, y el Madrid no es el único club beneficiado, porque se está hablando mucho otra vez de nuevo del caso Dani Olmo, del caso Pau Víctor. Hablamos ya en su día del tema, allá por el mes de enero, y todas esas irregularidades que al final el CSD permitió con esa cautelarísima. Pues bien, han sucedido más cosas, y es que la Liga explicó hace unos días que el auditor del Barça, que estaba encargado de computar los 100 millones de la venta de los palcos VIP, no computó esos 100 millones, por lo que el Barça volvía a excederse en el fair play y no tenía la capacidad para volver a inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. Recordemos que esa cautelar que, bueno, dio el CSD a principios de año se acababa, creo, ya por este mes de abril. Sin embargo, el CSD ha vuelto a permitir que Dani Olmo y Pau Víctor sigan jugando, porque estima las alegaciones del Barça y mantiene ambas licencias hasta final de temporada. Es decir, que sobre todo se basan en el derecho a un trabajador a trabajar, a ejercer su oficio. Pero claro, es que aquí vuelve a quedar muy en entredicho el tema del fair play financiero. La Liga ha recurrido oficialmente a esa resolución del CSD por Dani Olmo y Pau Víctor, y está pidiendo medidas cautelares para que no jueguen. Pero yo creo que va a quedar otra vez en nada el tema, y se vuelve a demostrar otra vez que Dani Olmo y Pau Víctor no debieron jugar ya desde el mes de enero. Están mal hechas las cuentas de los 100 millones de los palcos VIPs, y se va a quedar el tema en nada. Pues otra que lo mismo, parece que no va a ir adelante. Y el tema que, de nuevo, yo lo que no puedo entender, que la Liga diga ahora mismo que esa inscripción no es legal, y que entre el CSD a decir lo contrario. Al final, ¿qué tiene que ver o qué importancia tiene la Liga en este asunto? Al final es la que organiza, pero luego no tiene capacidad de decisión. Y lo del Barcelona, aparte de lo de Negreira, que sigue ahí dando vueltas, lo de Dani Olmo y Pau Víctor, creo que pasa todos los límites, porque aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué un club sí, un club no? Recordamos antecedentes en la Liga Española, que que clubes no podían inscribir a futbolistas, o tenían que irse esos jugadores porque no tenían la capacidad económica, sobrepasaban el límite salarial y tenían que vender, o no podían directamente inscribir. Recordamos lo de Pedro León, el Betis teniendo que vender futbolistas, y aquí, como es el Barcelona, pues no ocurre absolutamente nada. Y Dani Olmo y Pau Víctor están jugando cuando no deberían de hacerlo, que en el caso de Pau Víctor es algo más secundario, pero Dani Olmo, a pesar de las lesiones, creo que está demostrando, aparte que eso es algo que teníamos todos muy claros, que es un grandísimo futbolista, ha dado un rendimiento, cuando ha podido jugar, muy bueno en el FC Barcelona, y está ayudando al Barça actualmente a ser el campeón. De momento van primeros, veremos cómo acaba la temporada, pero ahora mismo el Barcelona está jugando con 2 futbolistas, y uno de ellos, muy importante cuando está disponible, que no debería estar jugando y que no puede jugar. Que por cierto, mencionabas antes la sanción de Correa. El otro día Rafinha le dijo exactamente lo mismo al Linier en el Barça Betis, y nada, es que han captado las imágenes de Dazón, creo, y nada, no parece que no lo escuchó el Linier, se va a quedar en nada, pero dice exactamente lo mismo que Correa le dijo a Cuadra Fernández en ese Getafe Atlético de Madrid. Otra más para el Barça, otra más para el Real Madrid, que ya hemos comentado por parte de la Liga y por parte de la UEFA. Hablando de la Liga, ya se conocen también los horarios de esa jornada 34, Alavés Atlético de Madrid, el sábado 3 de mayo a las 2 del mediodía, aunque veremos a ver si se juega en este horario, porque está sujeto a modificación en función de los horarios de las semifinales de Champions. Veremos a ver si al final se cambia o no el horario por los de Real Madrid Celta o Valladolid Fútbol Club Barcelona.
lo dicho, también el tema de la liga, poniendo horarios cuando no se sabe muy bien si va a cambiar o no, me parece algo bastante complicado de entender. Siguiendo con el Atlético de Madrid y este mes nefasto de marzo que ya hemos dejado atrás con la entrada del mes de abril, ya se conoce cuál ha sido el jugador 5 estrellas del mes de marzo para la afición del Atlético de Madrid. Ha sido elegido Julián Álvarez sobre Sorloth, Llorente, Gallagher y Pablo Barrios, que está en la imagen que ha subido Football Mau de Paul. No, el otro nominado era Pablo Barrios, que también se lo podía haber llevado Barrios por los partidazos que hizo tanto ante el Madrid como al Fútbol Club Barcelona, partidos importantes que cumple muy bien y de hecho es de los mejores futbolistas del Atleti en esos partidos Pablo Barrios, pero también entiendo que Julián Álvarez se haya llevado el premio por encima del resto de futbolistas. Sí, Julián ha sido de lo mejor en este mes de marzo, sobre todo con esa actuación en el Bernabéu, dentro de que ha sido un mes, como comentas, totalmente desastroso. Lo hablábamos en estos días de si ha sido el peor mes en la era Simeone. Seguramente lo sea, porque el Atleti pasó de aspirar a todo a prácticamente nada, que bueno, queda la liga de momento. Ojalá nos llevemos, como decíamos al principio, una alegría este fin de semana, pero que había esa ilusión y había esa sensación de que podía ser este año y en un mes se fue absolutamente todo. Llorente, yo de Marcos ya lo hablaremos al final de temporada, pero creo que está siendo uno de los mejores futbolistas del equipo. Igual pasa más desapercibido, pero prácticamente todos los partidos que ha jugado lo ha hecho con un notable, un sobresaliente. No creo que haya bajado de ese nivel Marcos, su temporada súper regular, y creo que es otro jugador que si hubiese salido en este mes no se quedaría atrás, al igual que De Paul, pero Marcos creo que está pasando aún más desapercibido, pero creo que es merecido el premio para Julián. Sí, yo también lo he dicho alguna vez. Para mí, Marcos Llorente es el futbolista más infravalorado del Atleti esta temporada. Y no solo en esta, sino también en las últimas temporadas. Llorente está dando un nivel muy, muy alto. Pero bueno, este premio se lo lleva al final Julián Álvarez. ¿Cómo se ha llevado Gio Garbellini por parte del Atlético de Madrid femenino el premio a jugadora 5 estrellas del Atleti en el mes de marzo? Que suma también a su Player of the Month de la Liga F de marzo. Es decir, mejor jugadora del Atleti para los aficionados y mejor jugadora de la liga también para los aficionados, así que felicidades desde aquí a Gio Garbellini, creo que premio totalmente merecido. Hablando también del B, del filial, ganó este pasado fin de semana 4-1 al Intercity, victoria importantísima, goles de Julio Díaz, Pablo Pérez, Jano Monserrate y Omar Llané, así que bueno, creo que llega lanzado el siguiente partido, si no me equivoco, es ya ante Real Madrid y Castilla, así que el Atleti sigue lanzado de cara a intentar clasificarse para los puestos de playoff de ascenso a segunda división. Y hablando del B, otro de los futbolistas que están destacando mucho, sobre todo en los últimos meses en el filial, es Adrián Niño, y es que Andrea Berta, por cierto, ya ha sido oficialmente elegido nuevo director deportivo del Arsenal. Desde aquí le deseamos suerte en su nuevo cargo en el Arsenal. Una persona que ha estado muy ligada al Atleti en los últimos años, pero parece que desde Inglaterra dicen se quiere llevar ya a Adrián Niño allí, porque según Steve Kay de Football Transfer, el Arsenal sigue muy de cerca a Adrián Niño. Los vínculos de Andrea Berta con el Atleti podrían ayudar al Arsenal. De momento esto lo vamos a dejar más en rumor, porque no ha salido más allá de esta noticia, pero ojo, cuidado con que Andrea Berta no le ponga el ojo a futbolistas del Atlético de Madrid, y sobre todo futbolistas más accesibles, como puede ser el caso de Adrián Niño, que no sería un traspaso demasiado caro siendo perteneciente al Atlético de Madrid B. Siguiendo con futbolistas del B, también hay que hablar de Salim, que está cedido esta temporada en el Cartagena. Este pasado fin de semana fue titular porque creo que se lo ha ganado. De hecho, la anterior jornada en ese Cartagena 2, Castellón 2, dio gol y asistencia. Salim el Yevari. Y claro, este buen rendimiento que está teniendo en el Cartagena en segunda división ha encendido las alarmas para el Atlético de Madrid B. Y es que según informaban a Sergio Picos, el plan del Atleti es que Salim regrese al filial al finalizar la temporada y que realice la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael para mostrar el crecimiento que está teniendo en segunda división este año. Si el Atleti B consigue el ascenso a segunda, se estudiaría su continuidad con Fernando Torres, pero si no es así, se valoraría una nueva cesión a segunda o incluso a primera, si hay clubes interesados, o incluso su adiós definitivo, ya que parece complicado que se haga un hueco en el primer equipo del Atlético de Madrid, y además termina contrato en 2026. Esto es importante. Si Salim lo hace bien y al final se queda, porque quizás el Atleti asciende a segunda división, pues debería renovar incluso su contrato, una renovación que la última hasta 2026 no fue muy fácil. De hecho, tardó bastantes meses en darse la oficialidad, pero bueno, lo importante es que Salim lo está haciendo bien y puede ser un nuevo nombre que sumar de cara al futuro del Atlético de Madrid. Y luego ya para terminar este episodio del informativo colchonero, seguimos con el B y un poco con el tema de los filiales.
Sí, porque el Atleti está empeñado en profesionalizar al Atlético de Madrid B. Ya han salido bastantes informaciones en este sentido. Lo primero llegaba desde Relevo. Comentaba Marcos Durán que el club está profesionalizando el B. Quiere que compita en segunda división, por ello va a dejar de entrenar en Majadahonda. Va a hacerlo en Alcalá de Henares, ya que en Majadahonda el filial entrena en césped artificial y insiste Fernando Torres mucho en que quiere que se juegue y se entrene en césped natural. Es un césped que tiene disponible los campos de Alcalá de Henares. Fernando Torres ya demandó en su día que era importante que el equipo se ejercitara todos los días en césped natural, algo que permitiría el centro de Alcalá de Henares, como digo, lo que llevaría a que el primer equipo tirara más del C, porque claro, allí en Majadahonda se quedaría el C, que es ahora mismo el Collado Villalba, pero la próxima temporada pasará a llamarse Atlético de Madrid C, y también tiraría más del juvenil que del propio Atlético de Madrid B, que ya tendría un poquito más de libertad. Si se concreta esta mudanza, el juvenil A del Atleti pasaría a jugar en Majadahonda y el femenino, ojo, seguiría también en Alcalá de Henares. Además, el club tiene la idea de levantar uno de los campos de césped artificial en Alcalá para añadir otro de césped natural, es decir, que quieren que todo el campo de Alcalá de Henares sea de césped natural. Y ojo también a esto porque también se relevo, según Mateo Moreto y Marcos Durán, también hay cambios en el organigrama del Atleti. Desde que ha llegado Severiano García va a haber cambios y es que el Atleti B va a tener a Julio de Marco como encargado del filial y junto a él va a estar Ignacio Camacho, es futbolista del Atlético de Madrid, ya retirado, y por su parte, Natanael Elcano va a ser el encargado del Atlético Madrid C para la próxima temporada junto a David Garrido. Así que muchos cambios, tanto en los campos de entrenamiento como en el organigrama, para ver al Atlético Madrid B ya profesionalizado en segunda división y con ello ya toda la cantera del Atlético de Madrid. Así que con esta información, creo, importante y relevante de cara a los filiales, cerramos este informativo colchonero aquí en De Padres a Hijos. Un episodio 37 bastante cargadito de noticias y muy completo, hablando de muchos fichajes, de lo de Puado, que creo que es la información del día, de ese artículo de relevo hablando del Cuti Romero, de Correa, de Griezmann, de Reinildo, el interés en Mastantuono y también de esa noticia, ese peritaje llevado a cabo también gracias a la Unión Internacional de Peñas, que demuestra que hay manipulación en el penalti de Julián Álvarez, en las imágenes de la UEFA. Así que lo dicho, vídeo completito y nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días con más vídeos por el canal, con previa de ese partido frente al Valladolid, pero bueno, ya eso queda para finales de semana, así que nada, mil gracias por pasaros y nos vemos en los próximos vídeos. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. De nuevo, también gracias a J. John y a Chiquitaun por vuestras suscripciones. Y nada, eso, dejándonos en comentarios qué os parece este informativo colchonero, qué opináis del tema de Puado, de las informaciones sobre Griezmann, Correa, Reinildo, etcétera, etcétera. Y también sobre el tema de ese peritaje del vídeo de la UEFA. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, nos hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.